Os daré pastores, hoy con el Seminario de Córdoba. Muy buenas noches, queridos amigos, un jueves más desde el programa Os daré pastores de Radio María. Hoy nos encontramos en el Seminario San Pelagio de Córdoba. Yo soy Ángel, tengo 25 años, soy de Lucena y soy diácono de sexto curso. Yo soy Alejandro, soy seminarista de tercer curso y vengo de un pueblo llamado Pozo Blanco, en el norte de Córdoba. Yo soy Ángel, que ya nos conocemos del curso pasado. Soy de un pueblo de Cañete de las Torres, tengo 22 años y estoy en el cuarto curso. Llévame a donde quieras. Quiero ser sal, quiero ser luz en las tinieblas. Mándame a donde vayas, donde mis manos y mi voz te hagan falta. Id y anunciad que es Cristo el que al mundo trae la paz. Id a anunciar al Dios vivo que nos ama sin igual. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. En este programa, que nos encontramos precisamente en el Día de la Esperanza, justo ayer empezamos las fiestas mayores del Adviento. El Señor está ya muy cerca y quisiéramos, para ir adentrándonos en el misterio de Belén, hacer una pequeña reflexión acerca del Adviento. El Adviento tenemos experiencia y lo sabemos, pero debemos de recordárnoslo siempre para poder vivir a punto para este tiempo de gracia que ahora empieza, la Navidad. Pues el Adviento sabemos que no es solo la antesala de la Navidad. El Adviento es un tiempo en el que la Iglesia educa el corazón para la espera. Qué importante es la espera para nosotros, los cristianos. Y no es una espera pasiva, inmóvil, ni resignada, sino una espera vigilante, orante, llena de deseo. Adviento es el tiempo en el que el corazón aprende de nuevo a decir: ven, Señor Jesús, y no tardes más, porque nuestros corazones están anhelantes de ti. Decía el Papa Benedicto XVI algo que constantemente nos gusta recordar: que el cristianismo no comienza con una idea ni con una norma moral, sino con un acontecimiento. Dios que viene al encuentro del hombre. Adviento nos recuerda precisamente esto: Dios viene, es Dios mismo el que viene. Mi amigo, el que no me juzga, el que no me limita, para el que no soy pesado ni cansino, el que no soy intenso, sino que es mi amigo, el que me quiere tal y como soy y el que me quiere hacer totalmente nuevo. Mi amigo que viene como un niño pequeño, Dios hecho ternura que viene a abrazarme. No somos nosotros los que subimos hasta Él, es Él quien baja, quien se acerca, quien irrumpe en nuestra historia concreta, pues mira, con nuestras luces y nuestras sombras, que a veces nosotros mismos escondemos porque no nos gusta, pues Él viene a esta realidad de nuestra vida concreta. Decía San Agustín que Dios se ha hecho mendigo del hombre para que el hombre se haga mendigo de Él. Pero es Él el que tiene la iniciativa, se hace mendigo de nuestro amor. En el frío, en la pobreza de Belén, el pequeño Jesús te dice: dame tu corazón, dame tu corazón. Mira, San Bernardo hablaba de una triple venida del Señor. Pues vino en la carne en Belén, del seno de María. Vendrá glorioso al final de los tiempos. Y viene hoy, ahora, en la Santa Misa, en lo secreto del alma. Y Adviento es aprender a reconocer esa venida silenciosa. Cristo muchas veces
pasa delante de nosotros muchas veces y el gran riesgo que corremos es no darnos cuenta. Por eso la Iglesia nos lo grita: despierta, despierta del ruido, de la superficialidad, de la prisa que anestesia el alma, despierta. No te dejes atrapar, no te dejes nublar tu mirada con las luces de Navidad, que son preciosas, ¿verdad? Pero que muchas veces nos distraen por tanto escaparate, eventos, comida, entrada y salida. Despierta. Adviento es un tiempo para afinar el oído del corazón, para escuchar a Dios que habla en el silencio y pedir una gracia muy especial: la atención amorosa al Señor. Buscar en cada momento lo que más le agrada al pequeño niño Jesús. Y mirad, aquí resuena la voz sencilla pero ardiente del hermano Rafael Arnaiz, que desde su propia experiencia de joven nos diría: mi vocación es el amor. Adviento no es otra cosa que dejarnos amar por Dios y aprender a amarle en lo pequeño, en lo escondido, en lo cotidiano. No hacen falta grandes gestos, hace falta un corazón disponible, abierto, que quiere recibirlo. El hermano Rafael lo vivió desde una radical sencillez: dejar espacio a Dios. Adviento es eso, aprender a vaciarse de lo superfluo para que Dios pueda ocupar el centro, despojarse de todo para que pueda entrar el que es todo. En Navidad Jesús se hace ternura. Entramos en el misterio del corazón de Jesús. Ha querido compartir nuestra propia carne. Todo un Dios que ha querido nacer en la pobreza de Belén por mí. Que se grabe en nuestro corazón. Dios nace por mí y nace en un establo lleno de bestias para que cuando nuestro corazón se haya convertido en un establo de bestias tengamos la seguridad de que somos definitivamente amados por Dios. Nada ni nadie cambiará eso. Jesús está buscando una posada. Quiere nacer, va a nacer. Ábrele la posada de tu corazón para que a Él entre y lo haga todo nuevo. Regálame la confianza para que seas tú quien libre mis batallas. Enséñame cómo se ama para poder llevar tu amor a toda alma. Id y anunciad que es Cristo el que al mundo trae la paz. Id a anunciar al Dios vivo que nos ama sin igual. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. Cuando salga el sol. Continuamos con el programa Os Daré Pastores, aquí en Radio María. Mirad, en este momento nos gustaría poder compartir con todos ustedes de qué manera nosotros aquí en el seminario vivimos este tiempo fuerte que es el tiempo de Adviento. Mirad, como en cada tiempo litúrgico que nos va presentando la Iglesia, está en el centro Cristo y los misterios de Cristo. Y si bien siempre es así, en cada tiempo, en este tiempo de Adviento tiene la peculiaridad de que nos preparamos a la venida de Jesús. No contemplamos a Jesús directamente, sino su venida. Por lo tanto, es especialmente importante o interesante en este tiempo contemplar a aquellas personas que la Escritura, especialmente el Evangelio, nos presenta como
aquellos que también esperaron a Jesús, ¿no? Y que lo hicieron pues de la mejor manera. Yo me refiero especialmente a María y a José. Primero en Nazaret y luego en ese camino inesperado que tuvieron que emprender hacia Belén, pues esperaron con ansia, con un deseo ardiente, el nacimiento y la venida de Cristo. Por lo tanto, nosotros aquí en el seminario, pues todo lo que hacemos para prepararnos para el tiempo de Navidad, para el nacimiento de Jesús, pues tiene como referentes a María y a José, a la Sagrada Familia. En un primer momento, tenerlos como referentes nos supone una llamada a un mayor recogimiento que se realiza pues principalmente a través del silencio. Nosotros aquí en el seminario, si bien pues suele haber excepciones, procuramos que casi todos los días haya un mayor tiempo de silencio del que solemos tener en un horario habitual. Y esto pues implica que tenemos la cena en silencio y ya es así hasta el día siguiente. También este mayor recogimiento no implica solo un silencio externo, ¿verdad? Sino que es sobre todo un silencio interno, ¿no? que facilita pues una mayor conversación, una mayor relación de intimidad con Dios. También se realiza por medio de la oración. No sé, yo me imagino pues a María, ¿no? También a José, cuando en Nazaret iban preparando las diferentes cosas para Jesús, ¿no? Pues me imagino a José como carpintero pues haciendo una cunita, a María pues tejiendo las diferentes cosas que le iba a poner a su niño, pues que todo eso lo hacía en ambiente de oración, ¿no? También en el camino. Yo me imagino ese tipo de conversaciones que tendrían María y José, o esos ratos de silencio en el que iban pues en la contemplación de que iban ya con Jesús, ¿no? En el vientre de María. Por tanto, nosotros también intensificamos la oración en el seminario, exponiéndonos. Nosotros normalmente tenemos la oración a las 7:30 de la tarde, y nosotros pues en el tiempo de Adviento la ampliamos hasta las 7 exponiendo el Santísimo, ¿no? Como para tener una mayor presencia, un mayor contacto con Jesús. Por otro lado, así estos son como maneras generales, ¿no? Algo que atraviesa todo el tiempo de Adviento en el seminario, pero nuestro director espiritual siempre cada año nos propone al inicio de Adviento pues una estructura, ¿no? Como una serie de semanas temáticas en el que pues cada semana pues, vamos tratando aspectos fundamentales del tiempo de Adviento. En este año nuestro director espiritual, don Jesús Enrique Aranda, nos ha propuesto 4 virtudes para vivir en cada semana. En la primera semana nos proponía la virtud de la pureza. Claro, tenemos que tener en cuenta que siempre, cada año, la primera semana de Adviento está caracterizada, enmarcada y llena de la presencia de la novena de la Inmaculada, de la novena a la Purísima. Por lo tanto, no había otra opción que tratar de la pureza. Para nosotros en el seminario también es un momento muy importante y un momento pues muy emotivo y vital, ¿no? Para la historia del seminario, porque es tradicional que siempre cada año, cada 8 de diciembre, tenemos ordenaciones diaconales, y así ha sido también este año, ¿no? Y claro, ha sido un momento de gracia, de paso del Espíritu Santo, pues muy grande para nuestra comunidad del seminario, ¿no? Tener siempre a María como modelo, como madre, ¿no? Que nos cuida, en la que confiarnos en sus maternales brazos, pero también como modelo de pureza, de castidad, de un corazón totalmente entregado al Señor y que no se reserva nada. Entonces, claro, es siempre importante cuando cada año vamos meditando esta virtud de María, de la pureza, de la castidad, del corazón entregado a Dios, hasta que pues un día, ese 8 de diciembre, es el día de tu ordenación diaconal. Y pues quieras seguir de manera más plena a María y entregarte aún más a ella como hijo. En la segunda semana contemplábamos la virtud o la actitud del silencio.
No, como hablaba, creemos que contemplando cómo la Sagrada Familia, como María y José se preparaban para el nacimiento de Jesús, pues evidentemente esa actitud de silencio interior y exterior pues es fundamental para vivir bien el Adviento y para prepararse adecuadamente al tiempo de Navidad. Esta tercera semana en la que nos encontramos ahora, estamos contemplando la virtud de la humildad, virtud base para el resto de virtudes, porque nos estamos preparando para la llegada del más humilde de todos, ¿no? De aquel que, siendo Dios, se quiso hacer hombre pequeño, un bebé al que podemos coger, tocar y abrazar. Por lo tanto, para unos seminaristas que se preparan para ser sacerdotes, para ser sacramento vivo de Jesucristo, pues vivir la humildad más en el tiempo de Adviento, pues resulta una virtud fundamental que un seminarista, un futuro sacerdote, debe ir adquiriendo para ser como Jesús, para configurarse con Cristo pobre y humilde que viene a Belén. Y en la cuarta semana, pues contemplaremos la virtud de la caridad, ¿no? Todo esto Jesús lo hace por amor a nosotros, a cada uno de nosotros, por amor al hombre. Y todo esto por amor, ¿no? Y ese todo esto por amor, pues nos debe de llevar a cada uno de nosotros a responder. ¿Y yo qué? Ante tanto amor que Dios me ha tenido, me tiene y me tendrá, ¿y yo qué? ¿Cómo respondo a tanto amor? En los últimos días que viviremos aquí en el seminario, antes de irnos a casa, todo esto culminará pues con un día entero de retiro, ¿no? Que para ultimar los detalles del corazón, como aquel quien se espera a recibir una visita importante de un invitado de prestigio como es Jesús, pues es ultimar los detalles de casa, limpiar aquellos rincones del corazón que todavía se encuentren sucios o poco elegantes, podríamos decir, pues prepararlos para la llegada de Jesús pues en un día entero de retiro. También me parece interesante y curioso poder compartir con vosotros que algo muy característico de cada tiempo de Adviento aquí en el seminario de San Pelagio de Córdoba es que la última semana, esta semana en la que nos encontramos, nosotros celebramos una semana entera para el típico amigo invisible, ¿no? Que pues tiene ciertamente pues características similares al amigo invisible que cualquier familia o cualquier grupo de amigos realizan, pero que para nosotros en el seminario le damos un componente sobrenatural muy importante, porque aquella persona que a ti te toca en el amigo invisible, pues tienes el encargo de rezar por ella, especialmente durante toda la semana, y de cuidarla, ¿no? Con numerosos detalles durante toda la semana. También se cuela alguna bromilla que otra para enriquecer el ambiente de la casa, ¿no? Un ambiente que ya en la última semana pues ya presupone el gozo del nacimiento de Cristo, pero sobre todo pues con detalles de caridad, de afecto con aquella persona, siempre guardando el secreto debido para lo que supone el amigo invisible, ¿no? Y pues siempre una semana pues muy gozosa para vivir la fraternidad entre todos los seminaristas de una manera sobrenatural con la oración, pero también de una manera tremendamente humana, con ese enriquecimiento y ese fortalecimiento pues de los vínculos de amistad, ¿no? Que de manera cotidiana pues fortalecemos o procuramos fortalecer en el seminario. Y terminando pues estos días del año, pues como decía, de una manera gozosa y muy alegre, ¿no? Que también es una manera pues de prepararnos para este tiempo de Adviento. Espero que os haya ayudado y os haya resultado interesante pues esta manera particular y peculiar que tiene nuestro seminario de Córdoba de preparar a sus seminaristas para este vital tiempo de Navidad para toda la Iglesia. Regálame la
confianza para que seas tú quien libre mis batallas. Enséñame cómo se ama para poder llevar tu amor a toda alma. Id y anunciad que es Cristo el que al mundo trae la paz. Id a anunciar al Dios vivo que nos ama sin igual. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. Y es verdad que nos amas, Jesús, está escrito en la cruz. Enséñame a recordar este amor cada día cuando salga el sol. Cuando salga el sol. Bueno, continuando con el programa Os Daré Pastores de Radio María, hoy que como saben lo estamos llevando el Seminario San Pelagio de Córdoba, ya habiendo hablado al principio unos puntos introductorios sobre el Adviento, también cómo estamos viviendo este tiempo del Adviento aquí en el Seminario de Córdoba, ya introducidos también en las ferias mayores. Ahora vamos a tratar un poco sobre la vida, sobre la persona de un gran sacerdote, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán. Falleció hace casi ya 2 años y se trata de don Gaspar Bustos Álvarez. Nació en Villanueva de Córdoba, un pueblo de aquí, el 23 de mayo de 1930, y empezando como monaguillo, poco a poco se empezó a suscitar en él ese gran deseo por ser sacerdote, fijándose sobre todo en la figura de su párroco. Con tan solo 13 años decide ingresar en el Seminario San Pelagio, que a pesar de alguna dificultad económica, su párroco le ayudó en la medida de lo posible. Entonces empieza con 13 años, con tan solo 13 años, como seminarista. En aquel momento la formación la recibían por parte de los padres jesuitas, y el 26 de junio de 1955 fue ordenado sacerdote. A los pocos años de ser ordenado sacerdote es nombrado rector del Seminario Menor, que aunque vivió algunas dificultades en aquel periodo, lo cual acabó cerrando el seminario durante algunos años, sobre todo en este contexto del posconcilio. A los pocos años se dio lugar a la reapertura del seminario y fue nombrado director espiritual. Desde entonces hasta que falleció fue director espiritual del seminario, y de este modo podemos ver que ha sido director espiritual y ha llevado a cabo la formación espiritual de numerosos seminaristas, sacerdotes e incluso podríamos decir religiosas. Ha sido director espiritual de casi todo el clero de Córdoba, casi todo el clero actual. También en sus años como sacerdote fue nombrado durante mucho tiempo vicario para la vida religiosa, delegado para el clero, canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, entre otras tareas. Podemos ver que don Gaspar atendió durante sus años de vida como sacerdote a muchísimas almas, sobre todo en la dirección espiritual y también impartiendo ejercicios espirituales. Como hemos escuchado antes, recibió la formación en el seminario por parte de los padres jesuitas. Eso le ayudó mucho a cultivar esta dimensión espiritual, sobre todo del sacerdote diocesano. Fue gran defensor y entusiasta de la espiritualidad del presbítero diocesano. Y más no solo, sino que también fue un gran testimonio. Él en su vida, los que hemos podido compartir algunos años de su vida, los que más, pues más, claramente, hemos visto en él un gran testimonio de sacerdote santo. Él, obviamente, principalmente lo buscaba en él, pero también lo buscaba en cada uno de los sacerdotes seminaristas
que dirigía espiritualmente. Siempre vio ligada estas dos palabras, sacerdote y santo, nunca separadas. Esto le ayudó mucho también. En su vida hemos podido ver que ha sido un gran apóstol del corazón de Cristo, cultivando ese amor al corazón de Jesús. Fue un gran enamorado del sacerdocio, un gran maestro de oración. Nos cuentan muchas veces los formadores que han podido vivir con él muchos años de seminario, siendo seminarista antes, y nos decían que él decía muchas veces: quiero que me recuerden como el cura pesado que hablaba de la oración, porque para él era fundamental. Si eres sacerdote y has decidido vivir tu vida en gran intimidad con Jesucristo, pues el tema de la oración tiene que ser uno de los puntos fundamentales en tu vida, porque se necesita ese tratar de tú a tú con Jesús en la oración, también para identificarse con el sacerdocio de Jesucristo. En su vida como sacerdote podemos ver que obviamente tenía cultivadas muchas dimensiones, muchas virtudes. Sobre todo destacamos esa dimensión espiritual, teniendo también un amplio recorrido pastoral muy rico y muy experimentado. Daba muchos consejos y orientaciones. Sobre todo muchas veces nos cuentan que ayudaba mucho en el discernimiento de la vocación sacerdotal. Tenía ese don que se podía ver a simple vista, un don recibido por Dios, en ese discernimiento. También, pues eso, tenía muy cultivada la oración, sobre todo el gusto por las cosas de Dios. Eso se veía en su forma de tratarte, en su forma de hablar. Tenemos algunos audios que escuchamos muchas veces, suyos de pláticas, punto de oración. Se nota como esa delicadeza que se puede ver que tenía en el trato con Jesucristo y con las cosas de Dios. Si nos preguntáramos cuál era su secreto era simplemente ser sacerdote, plenamente sacerdote. O sea, en él veamos cómo se sobresalía ese buscar ser sacerdote, siendo simplemente sacerdote, no se buscaba más. Si el Señor nos llama a eso, pues ahí que nos tenemos que entregar. Ahora en este tiempo también del Adviento, en la esperanza de la pronto nacimiento del Mesías, pues saber esperar, saber vivir el momento que el Señor nos pide en cada situación, cada momento de nuestra vida, saber vivirlo y saber vivir, si Dios te llama a ser sacerdote, como sacerdote. No hay que buscar grandes elogios, grandes cosas. Don Gaspar, eso era una vida sencilla como sacerdote, cumpliendo fielmente lo que el Señor le pedía en cada momento. Pero todo un punto fundamental, como vemos, siendo un gran apóstol del corazón de Jesús, era su configuración con el corazón sacerdotal de Jesucristo. Eso ayudó también en la formación de, como hemos dicho, de varias generaciones de sacerdotes a las que lo ayudaba, teniendo ese gran amor por el sacerdocio, un gran enamorado por su vocación. O sea, eso se notaba en su forma de hablar, gran enamorado y siempre muy agradecido a Dios por ese don que le había dado. Todo lo refería al corazón de Jesús. En él encontraba su consuelo, su luz y la fuerza para un apostolado infatigable. Muchas veces puede entrar en uno el desánimo, el cansancio. Sin embargo, nosotros que tenemos esta figura de sacerdote que se ha entregado enormemente en su vida como sacerdote, nos ayuda a ver que hay que seguir adelante, que hay que seguir entregándose en lo que el Señor nos pida, a pesar del cansancio, pero hay que seguir una vida normal, sencilla, en lo que el Señor nos pide, pero sin dar paso atrás. Él, una frase también que repetía mucho era ni un paso atrás. Un libro en el que se recogen diferentes frases suyas se titula con este título: ni un paso atrás. Si el Señor nos ha llamado, adelante, ánimo ahí. En su vida como sacerdote tuvo la capacidad de atisbar, de observar con cuidado y delicadeza muchos santos contemporáneos,
como bueno, estuvo presente en el proceso de Santa María de Jesús, conoció muy de cerca a Santa María de la Purísima, mantuvo una correspondencia epistolar con la venerable Juanita, la hermana Juanita, conocida aquí en Córdoba, siendo también su padre espiritual. Aconsejó a la sierva de Dios, María del Prado, orientándola en la fundación del Hogar de Nazaret. Así podemos ver que ha tratado con muchos santos o que están en el proceso. Su vida, como podemos contemplar, y todo aquel que quiera profundizar en ella, vemos que ha sido un sacerdote con gran deseo, sin ningún paso atrás, como él decía, de buscar ser un sacerdote santo. Incluso por eso nos hacía ver que estábamos todos llamados a la santidad y a entregarnos con radicalidad a la santidad que el Señor nos pide, en el camino que el Señor nos pide. Nosotros ahora, pues viendo que el Señor nos pide a ser sacerdotes, y sacerdotes santos. Hay un poema que le escribió, siendo eso, director espiritual del seminario, un poema al cual lo escribe a los seminaristas, hablando de la sencillez y la humildad de Jesús en Belén, en el pesebre, entre pajas, y tratando sobre todo la misión de cada uno de nosotros, los seminaristas y futuros sacerdotes, y la misión de los sacerdotes, de solamente buscar almas para Jesús, almas que le adoren, almas que le amen, aunque sea dura la tarea, como él decía, como él escribía, de recorrer todo este camino, pero no cansarnos nunca de buscar almas que se acerquen a Jesucristo, en la Eucaristía, y que su única meta en su vida sea ser santo para gozar con Jesucristo en el cielo. Yo soñaba con estrellas para el pesebre llevarlas, pero al tocarlas mis manos vi que eran nieve y escarcha, y como estaban tan frías no quise al niño llevarlas. Pensé en coger de rosales las rosas más variadas, pero al tocar sus espinas me punzaron en mis palmas, y viendo que me sangraban no quise al niño llevarlas. Le llevaré piel de oveja, me dije, que le caliente la cama. Pero me dijo la Virgen, mi niño prefiere pajas que sufridas por amor. El amor las hace blandas. Así turbado en mi gozo, en no saber qué llevarle, le pregunté a un ángel bello que vuela por los aires, ¿cómo le llevaré un regalo que le agrade? El ángel me contestó, oh, 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 almas, solo almas que le adoren y que le amen. Era dura la tarea, recorrer montañas
hasta cansarme al mar. Además, en el día de hoy, en el programa de Os Daré Pastores de Radio María, desde el Seminario San Pelagio, nos acompaña Modesto, con 19 años, de la parroquia de Santo Domingo, de la capital cordobesa, y también Javier Sarrasín, de 20 años, de la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Modesto, ¿cómo llegas al seminario? El primer encuentro que tuve con el seminario fue en una dinámica, en una actividad que se hacía hace como unos 2 años, más de 2 años. Y luego a partir de ahí, pues poco a poco me acerqué en los famosos viernes de retiro, y así el encuentro más fuerte que tuve con el seminario, ¿no?, fue a partir de la peregrinación a Guadalupe, famosa peregrinación, que en cada autobús, en cada grupo, pues viene 1, 2, 3 seminaristas en función del año y tal. Y la verdad es que fue precioso el encuentro que tuve con aquel seminarista, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues poco a poco me fui acercando al seminario, acercándome eso, pues, con sencillez, ¿no? Y luego también el año pasado pues tuve la hermosa suerte y gracia de pasar el año junto con los delegados de juventud, ayudando como voluntario al obispo, ¿no?, en su delegación, ¿no? Y es cierto que en la delegación de juventud y el seminario pues hay un montón de proyectos que lo hacen de la mano, ¿no? Entonces también entre la inquietud vocacional que tiene un joven, ¿no?, esos primeros encuentros en Guadalupe viendo a un seminarista tan lleno, y la delegación de juventud, pues poco a poco con sencillez me fui acercando también a las famosas noches de órdenes, pero sí, con mucha sencillez y poquito a poco, gracias a Dios. Modesto, qué gozo esto que nos dice. Qué bien sale todo cuando se ponen en las manos de María, ¿verdad? Mira, has hablado de la delegación de juventud y sus diferentes actividades. ¿Podrías hablarnos ahora de lo que supuso para tu proceso vocacional formar parte de esta delegación? Pues lo primero de todo, que en la delegación el obispo ha puesto muy buenos sacerdotes, ¿no? Y siempre tener un sacerdote santo que vive lo cotidiano, lo diario, con un tono elevado, ¿no?, en clave de santidad, pues a uno siempre el corazón se le suscita mucho y se mueve y conmueve, ¿no? Entonces al final en lo diario es donde el Señor más derrama su gracia, ¿no? Pero también propiamente la delegación, pues eso del servicio es una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Yo fui 2 años a Guadalupe como peregrino y el año pasado fue mi primero como voluntario. ¿Qué pasa? Que claro, en el servicio, en el contacto, en ese entregarte, ¿no?, por el prójimo, por el cercano, el corazón, pues claro, se plantea muchas cosas y muchas cosas muy profundas. Porque si es impactante hacer una peregrinación o un viaje o una experiencia en primera persona, hacer esa experiencia ofreciéndola por el otro y entregándote por el otro, pues realmente pues que suscita mucho corazón y lo remueve mucho, ¿no? También es verdad que aparte de estar en la delegación, la compañía es mi parroquia, ¿no? Entonces yo me iba todas las tardes a estudiar allí, en el sagrario, ¿no?, ofreciendo la tarde de estudio. Y no sé, eso, en lo diario, en lo cotidiano, en el ofrecimiento de estudio, en la clave de santidad tanto de los delegados como de los propios voluntarios, ¿no?, en la sencillez. En la delegación yo resumiría que ha sido vivir en clave de santidad el día a día y tener mucha sed de entregarme por el otro. O sea que le doy gracias al Señor por haberme puesto desde primera hora al servicio, sí. Qué bien. Oye, y en este momento que nos encontramos en las ferias mayores de Adviento, casi rozando la Navidad, ¿qué recomienda a los jóvenes que nos escuchen para vivir este tiempo de Navidad? Pues lo primero de todo es caer en conciencia de lo que significa de verdad que Jesucristo nazca en Belén, ¿no? Yo creo que contemplar los evangelios de los días fuertes y rumiarlos en el corazón, darle muchas vueltas, creo que es algo necesario e importantísimo, ¿no? Luego en sí, propio al día de la Navidad, pues lo primero es vivirlo con gozo. O sea, Jesucristo va a nacer y va a nacer por cada uno de nosotros, ¿no? Es impresionante. Yo recuerdo, hablando de la Navidad, ¿no?, el misterio de la Encarnación a mí personalmente me fascina, ¿no? Y hablando de la Navidad, que fue cuando yo ya empecé el año pasado a acercarme todos los días a misa, ¿no? Me lo tomé muy en serio,
Pues por esto, ¿no? Porque a mí la encarnación de nuestro Señor me conmueve. Entonces, claro, quería tener el corazón tan mullidito, tan cama, ¿no? Para que Jesucristo pudiese nacer en él, que el Señor me lo pedía, ¿no? Y el corazón también, y por eso empecé a ir a misa diaria, ¿no? Entonces, así, de cara a qué puedo pobremente recomendar para vivir bien este misterio fascinante, lo primero, pues acercarnos a Jesús pan, ¿no? A Jesús Eucaristía, ¿no? En la misa diaria. Y si no puede ser diaria, pues por lo menos la dominical vivirla en clave de santidad, con devoción, con conciencia, y acercarnos a su palabra, o sea, la revelación de Dios, ¿no? No creo que haya mejor plan esta Navidad que acercarnos más profundamente a Jesucristo, a su palabra, a su revelación, y sobre todo a Jesucristo pan, Jesucristo pobre, que al final es lo que desea en Belén. Bueno, amigo Javier, qué alegría tenerte aquí. Oye, cuéntanos, ¿cómo es el proceso de discernimiento de un joven universitario, como fue tu caso? ¿Y cuáles crees que son las herramientas fundamentales para un buen discernimiento? Un choque, porque la vida de un universitario corriente es ajetreada y entre fiesta y fiesta pues no te da tiempo a pararte a pensar. Y claro, cuando el Señor te llama a algo tan grande, pues requiere que necesariamente te pares y decidas si quieres seguir este camino o no. Y yo sentí esta llamada hace 3 años, cuando estaba en primero de carrera, y me he pasado todo este tiempo negando que esa era mi vocación, porque me daba mucho miedo. Pero este año no he podido resistirme a vivir ese camino, ese acercarme a mi amigo Jesús, y, o dicho de otra manera, vivir felizmente y acercarme a la plenitud. Y las herramientas que yo puedo decir que he usado o que me han recomendado en este proceso de discernimiento, pues son muy básicas y muy simples. Asistir a misa para que el Señor obre en ti, rezar para ver qué quiere el Señor verdaderamente de ti, pararte y pensar, ver dónde te sientes más feliz, si cerca del Señor en este camino o en aquel. Y no hay mucho más secreto fuera de esto. ¡Qué aventura, ¿verdad? Oye, Javier, y una vez ya empezado el curso, estamos a finales del primer trimestre. ¿Qué tal tus primeros meses en el seminario? Han sido increíbles, o sea, lo he vivido apasionadamente y súper contento. De hecho, parece que era la semana pasada cuando entré al seminario, se me ha hecho cortísimo. El compartir una vida con gente que quiere llegar a la santidad, aprender asignaturas que te acercan a Dios, la oración, el conocerte uno mismo, es algo increíble y vamos, estoy súper contento. Javier, qué alegría. Claro que sí, es un gozo tremendo. También nosotros recordamos cuando estábamos en primero, en tu misma situación, y la verdad que el Señor llena el corazón. Oye, Javier, para terminar, ¿podrías darle un consejo a un joven que se encuentra ahora mismo discerniendo su vocación? Claro. Bueno, los consejos yo diría que son las propias herramientas, ¿no? El ir a misa, la oración, el pararte un poco. Pero si tengo que añadir algo más, diría que un director espiritual es algo fundamental y necesario para un joven que está discerniendo la vocación. También se me podría ocurrir retiros o las peregrinaciones. A mí, por ejemplo, los ejercicios Coraje que se dan en Córdoba me ayudó mucho a conocerme a mí mismo y a conocer también cuál era la voluntad de Dios. Javier Modesto, muchísimas gracias por vuestra participación. Os mantenemos en nuestras oraciones y que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Rezamos. Muy bien, queridos amigos. Pues vamos terminando este programa de Os Daré Pastores en Radio María, donde hemos tenido el gozo de poder compartir con vosotros nuestra experiencia personal de la vida del seminario, alguna reflexión acerca de el Adviento y su vivencia en el Seminario San Pelagio de Córdoba. Hemos podido profundizar e ir conociendo poco a poco la vida de don Gaspar, un sacerdote pues con un deseo de santidad tremendo, donde toda su vida ha estado marcada por el amor al corazón de Jesús, por su entrega a los sacerdotes y por ser un auténtico maestro de santos, sin duda,
sin duda. También damos las gracias a Dios porque hemos podido acercarnos a la vocación, al gran don de Dios que el Señor ha ido haciendo con Modesto y con Javier, unos jóvenes cordobeses. Os damos las gracias de corazón a todos y a cada uno de los que nos estáis escuchando. También os pedimos que recéis por nosotros, que recéis por nuestro seminario para que cada uno de nosotros tengamos en el corazón un deseo, ser todo de Jesús. También os pedimos que recéis por cada uno de los jóvenes que se sienten llamados, pero por los miedos, por el mundo, las preocupaciones, en fin, todo lo que conocemos, no se atreven a darle un sí generoso al Señor, que Él sea su fortaleza y que ellos poco a poco se vayan abriendo a la gracia del Señor. Y para finalizar, recibimos la bendición del Señor. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga piedad de vosotros, os dirija su mirada y os dé la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues que la Santísima Virgen sea siempre nuestra luz y nuestra guía. Estamos unidos en el corazón de Cristo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Os daré pastores. Hoy con el Seminario de Córdoba.